Bienvenidos al canal de Hablar en Español, soy Dave y hoy vamos a crear loops de percusión dinámicos y con textura en Ableton Live 11 de una forma realmente rápida y sencilla. Lo que vamos a hacer es coger un sample de una grabación de campo y convertirlo en un loop rítmico mediante el sistema de troceo MIDI de Ableton Live. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es seleccionar la muestra, ¿vale? Yo voy a coger una del pack de Spectral Textures de Ableton Live 11 que tiene unas grabaciones de campo brutales, pero os recomiendo que experimentéis con vuestras propias grabaciones si tenéis una grabadora o con el mismo móvil o lo que sea. Como hemos dicho, aquí tenemos un montón de grabaciones de campo que están muy bien, ¿vale? Yo voy a coger... esta, ¿vale? Porque es relativamente corta y sobre todo contiene elementos de percusión, que en este caso es lo que me interesa. Así que, una vez seleccionada la muestra, botón derecho, trocear en nueva pista MIDI, y aquí tenemos que elegir cómo queremos crear las rebanadas, en este caso va a ser por transients, es decir, por cada uno de los golpes de percusión de la muestra, y el preset de troceado, que en este caso voy a elegir uno que se llama, como veis aquí, troceo aular. Esto es un preset de troceo que hemos creado desde cero, y os hemos explicado además cómo hacerlo paso a paso en el blog de Aulart. Os dejo el link en la descripción del vídeo. Ahora Ableton nos ha creado una nueva pista MIDI con los diferentes slices, que los tenéis aquí, y con un clip, que si lo abrimos veis que simplemente lo único que hace es poner una rodaja detrás de la otra, emulando, digamos, el patrón que tenía la muestra original. A nosotros esto no nos interesa, así que vamos a borrarlo. Y doble clic para crear un nuevo clip en el cual haremos nuestro propio ritmo. Ahora simplemente se trataría de crear un ritmo como si estuviésemos utilizando una caja de ritmos normal, ya que, como hemos comentado, en cada una de los rodajas hay un pequeño golpe de percusión. Así que abrimos nuestro clip y empezamos a pintar nuestro propio ritmo. Podríamos utilizar un metrónomo de referencia, pero yo he decidido cargar un loop de bombo que tenía hecho, ¿vale? Y este es el ritmo que yo he creado. Como veis, he utilizado más notas en los golpes, en las partes del ritmo que quería reforzar más para darle el groove particular que tiene. Vamos a escucharlo. Además, para que el loop no sea tan repetitivo y darle un poco más de interés, he utilizado la nueva función de probabilidad MIDI de Ableton Live. Esto consiste en que nos vamos aquí al clip MIDI, desplegamos la pestaña Change y podemos asignar distintos valores. Esto hará que la nota no suene siempre en la repetición del loop, sino que solo suene algunas veces. Una vez tenemos el ritmo creado, gracias a los diferentes parámetros que hemos mapeado en nuestro preset de slicing, podemos modificarlo en tiempo real. Tocando el filtro, la tonalidad, la envolvente, vamos a escucharlo en tiempo real. Por último, vamos a añadir algunos efectos al loop que hemos creado. En primer lugar, voy a cargar un poco de reverb, ¿vale? La reverb nativa de Ableton. En este caso voy a usar este preset, Bright Reflections, que me funciona bastante guay para percusiones de este tipo. Bajamos el dry wet, bajamos también el decay time. Algo leve, simplemente para, digamos, darle como un ambiente. Lo siguiente que voy a añadir es el Transient Master de Native Instruments para sacarle más pegada a los transientes de cada uno de los golpes, así que le vamos a dar fuerte y bajaremos un poquitín el sustain. Como veis, al activarlo ganamos más textura y más pegada en cada uno de los golpes. Por último, vamos a añadir un poco de eco, también el eco nativo de Ableton Live, simplemente pues para añadir algunas repeticiones y un poco más de movimiento. Cargamos el efecto por defecto, elegimos aquí este patrón rítmico, bajamos un poquitín el feedback, modificamos un poquitín el filtro, lo abrimos un poco de arriba. Y así sonaría con todo activado.
Como veis, rápidamente hemos conseguido un loop que nos aporta textura y movimiento y que además podemos manipular y transformar a lo largo de nuestro tema gracias a los macros del preset de slicing que habíamos creado. Podéis experimentar más allá, aplicando efectos, patrones de swing y lo que se os ocurra. Espero que este vídeo os haya sido útil. Si es así, suscribíos, dejadnos un like y poned en los comentarios qué os gustaría ver en próximos vídeos. Gracias y hasta la próxima.